Bienvenidos a la semana de traducción general. En esta semana vamos a centrarnos en dos herramientas clave para mejorar nuestras decisiones traductoras: el análisis del encargo y la identificación de problemas de traducción. Nos proponemos comprender por qué el encargo es el punto de partida profesional de toda traducción y quiénes son los agentes implicados en ese proceso: el cliente, el traductor y el receptor. También vamos a trabajar la diferencia entre los problemas propios del texto que exigen una resolución traductora y las dificultades que enfrenta el traductor como persona que aprende. Por último, vamos a aprender a identificar y clasificar distintos tipos de problemas según su naturaleza, ya sea lingüística, cultural, textual o pragmática, y en qué momento del proceso aparecen. Todo esto con el objetivo de fortalecer nuestras estrategias de análisis y toma de decisiones desde el primer contacto con el texto. En una de las dos lecturas de esta semana vamos a definir qué es el encargo de traducción, que es la base profesional de un proyecto de traducción y por tanto del trabajo del traductor. Además, para tomar decisiones, incluidas las léxicas, necesitamos identificar tres elementos: el cliente, quien solicita la traducción; el receptor, quien leerá el texto traducido; y la función del texto meta, a partir del encargo. Como dijimos, el encargo de traducción es la base del trabajo profesional. Nos dice qué hay que traducir, para qué, para quién y con qué objetivo. No es solo una instrucción, es una herramienta para orientar nuestras decisiones. Según el enfoque funcionalista, el texto meta debe cumplir una función específica en el contexto en el que se va a usar. Por eso no traducimos lo que dice el texto origen, sino lo que necesita el lector meta según el encargo. Un buen análisis del encargo mejora la calidad y la pertinencia de la traducción. El encargo vendría a ser una guía. Nos ayuda a tomar decisiones sobre el registro, la forma, la estructura y hasta qué conservar o modificar del texto origen. Por ejemplo, si el encargo pide adaptar un folleto turístico al público argentino, nuestras decisiones van a ser distintas que si el público es de España o de Estados Unidos. Comprender el encargo y a quién va dirigida la traducción es esencial para que el texto funcione en un nuevo contexto. En toda traducción hay distintos agentes. Los agentes vendrían a ser los participantes del acto comunicativo. El cliente es quien solicita el trabajo. Puede ser una empresa, una editorial, una institución o una persona. El receptor es quien va a leer o a usar el texto traducido. A veces, cliente y receptor no coinciden, y otras veces sí. Por eso es importante tener claro para quién traducimos: un lector especializado o general, adulto o joven, de qué país. Identificar al receptor nos permite ajustar el tono, el vocabulario y la forma del texto meta. En traducción, un problema no es lo mismo que un error, tampoco es una dificultad personal. Un problema de traducción, nombre controversial que eligieron los teóricos de la traducción, no es más que un rasgo característico objetivo que aparece en el texto origen y que exige que el traductor tome una decisión consciente. No se trata de complejizar el texto origen, de buscar dificultades, sino de observarlo objetivamente en distintos niveles o planos. Una metáfora cultural o un uso del humor que no funciona igual en otra lengua son ejemplos de problemas extralingüísticos. Construcciones sintácticas como los complejos nominales, mecanismos de cohesión y coherencia, referencias anafóricas, etc., son ejemplos de problemas lingüísticos. El análisis de los problemas de traducción es una propuesta teórica para hacernos conscientes de lo que hacemos mientras traducimos y, más importante, de lo que hacemos para lograr un texto meta efectivo. Detectarlos nos permite tomar decisiones informadas durante la traducción. Existen varios tipos de problemas de traducción. El texto que tenemos esta semana propone una clasificación según su naturaleza. Lingüísticos involucran vocabulario, estructuras gramaticales o sintaxis, y también características textuales relativas a la cohesión o a la organización del texto. Culturales, cuando aparecen elementos ligados a una cultura específica, como referencias, costumbres o nombres propios. Pragmáticos, cuando el problema está en la intención, el tono o el efecto del mensaje. Cada tipo de problema requiere un recurso o decisión distinta. No todos los problemas aparecen al mismo tiempo. Algunos los detectamos antes de traducir, cuando analizamos el texto origen. Otros surgen durante la traducción, cuando tratamos de poner en palabras lo que queremos decir.
También hay problemas que descubrimos al revisar el texto, cuando nos damos cuenta de que una elección no cumple con el objetivo comunicativo. Por eso es importante desarrollar una mirada atenta y entrenar nuestra capacidad de anticipar, analizar y resolver. Analizar problemas de traducción antes de traducir nos permite tomar decisiones fundamentadas y no solo intuitivas. Nos ayuda a planificar, evitar errores y adaptar el texto a la función, al lector y al medio de publicación. En resumen, identificar y clasificar problemas de traducción es una herramienta profesional clave para producir traducciones más eficientes, coherentes y contextualizadas. Sin embargo, no deja de ser eso, una herramienta que los teóricos desarrollaron para ayudarnos a concientizarnos sobre el proceso de traducción. Es una forma de abordar la traducción. Vale decir que es la más recomendada por los traductores de renombre. Pasemos ahora a ver la actividad y el trabajo práctico de la semana. En la actividad de esta semana, que proponemos en formato cuestionario, vamos a trabajar con distintos encargos de traducción pensados como situaciones reales. El objetivo es que podamos identificar los elementos claves de cada encargo. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Y qué condiciones se establecen para el trabajo? La propuesta busca entrenar la lectura comprensiva de los datos que acompañan al texto origen y reflexionar sobre cómo influyen en nuestras decisiones traductoras. Recordemos que entender bien el encargo es el primer paso para traducir con criterio profesional. En este trabajo práctico vamos a dar nuestros primeros pasos en el análisis de problema de traducción. A partir de un artículo real, nos proponemos entrenar una lectura analítica que nos permita identificar obstáculos objetivos en el texto origen. El trabajo práctico se divide en dos partes, teoría aplicada y traducción. En la primera parte analizamos fragmentos problemáticos y los clasificamos, mientras que en la segunda traducimos un fragmento completo con foco en la claridad y la naturalidad del texto meta. Nuestro objetivo no es encontrar la solución perfecta. Vamos a trabajar 3 tipos de ejercicios en la teoría aplicada, para los que contamos con una guía didáctica con ejemplos y preguntas disparadoras. Primero, hay que identificar y clasificar los problemas en el fragmento del texto. Pueden ser lingüísticos, culturales o pragmáticos. Tenemos que explicar cómo los resolvimos. Segundo, vamos a detectar un posible error por falso amigo y buscar un equivalente que cumpla la misma función comunicativa. El tercero, vamos a reformular una expresión culturalmente marcada, según 2 encargos distintos, uno para un lector latinoamericano y otro para un lector residente en Estados Unidos.